Si tienes ahí tu Biblia a la mano, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Estamos en esta serie, o esta pequeña serie que iniciamos hace un par de miércoles atrás, estudiando al Espíritu Santo. Y decíamos cuando comenzamos esta serie, la razón por la cual lo estamos haciendo es porque vemos y creemos de que hay como que un gran desconocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ese desconocimiento ha llevado a que muchas veces las iglesias cristianas o como cristianos pues caigamos en un montón de errores, en cosas que hacemos o suponemos y todo va de la mano en que realmente no entendemos y no hemos conocido, por lo que la misma Biblia nos dice quién es el Espíritu Santo. Lo primero que decíamos era que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Y que como persona tiene diferentes atributos que le distinguen como eso, como una persona. Le podemos conocer, tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene voluntad, deseo. Y Él nos va dirigiendo y Él es el que envió el Padre para precisamente estar con nosotros y llevarnos a hacer la voluntad de Cristo y vivir esas vidas que glorifican a Jesús. Y hemos visto diferentes cosas, pero hoy vamos a ver algo que es importante entender y saber, ¿no? Que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu no son los dones del Espíritu, es otra cosa diferente. Los frutos del Espíritu es algo que Dios produce dentro de nosotros. Es ese cambio, es esa transformación, son esos atributos de Jesús, de Dios, que Él empieza a poner, empieza a formar y empieza a producir en nuestra vida. Los dones los vamos a ver más adelante, también los vamos a ver, pero el fruto del Espíritu es un trabajo interno que hace Dios a través de su Espíritu en la vida de nosotros. Y recuérdense, Jesús le dijo a sus discípulos de que Él nos escogió para que llevásemos fruto y nuestro fruto permanezca. Desde un comienzo Jesús les habla a los discípulos y le dice que ese es su deseo, que esa es la razón por la cual Él les llamó y Él nos llamó a nosotros. Si tú te consideras un discípulo, Jesús te llamó para que tú y yo demos fruto y nuestro fruto permanezca. Y la Biblia está llena de ilustraciones y de ideas de fruto a lo largo de toda la Biblia. De hecho, comienza en el huerto con frutos, del fruto que podemos comer y del fruto que no se puede comer. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, y terminas en Apocalipsis con un fruto, un árbol que hay ahí, que podemos comer de ese fruto, y ese fruto va a sanar a las personas y todo lo que Apocalipsis enseña. Entonces, la idea de fruto es algo bien importante y bien clave a lo largo de la Biblia. A Jesús le encanta eso de que demos fruto y que se dé fruto. Y el asunto de fruto en nuestra vida es algo que se va a manifestar a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios. Pero ahí en Gálatas 5, Pablo, el autor de esta carta, habla de las obras de la carne versus los frutos del Espíritu. Así que si estás ahí en Gálatas 5, vamos a leer el verso 16 y vamos a ir viendo un par de versículos ahí del capítulo 5. Pero primero fijémonos ahí en Gálatas 5, 16 y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo comienza con eso, en esta porción. Dice que no andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esa palabra o esa frase a veces la hemos escuchado muchas veces, hasta quizás nosotros la hemos dicho, andar en el Espíritu, sí, hay que andar en el Espíritu. Pero ¿qué quiere decir o qué representa la idea de andar en el Espíritu? Primero, andar en el Espíritu significa eso, es andar en compañía, andar en comunión, estar cercano, estar unidos a una persona. Y ahí donde entra importante lo que habíamos visto de que el Espíritu Santo no es una fuerza, que es algo abstracto que nos acompaña y que va con nosotros donde quiera que vamos, sino que la idea de andar en alguien, andar con alguien, es eso, es con una persona con la que andamos y en la que estamos. Y Él dice que andamos en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo Él está conmigo. Acuérdense, Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a rogar al Padre y Él va a mandar al Consolador, que es Paracletos, que es el ayudador, es la persona que fue enviada para estar a nuestro lado, para ayudarnos. Entonces, es una persona que está a nuestro lado,
Es una persona que está no solamente a nuestro lado, está en nosotros y está sobre nosotros, dice la Biblia. Pero es andar con Él, es esa comunión, ese compañerismo que tengo todos los días con la tercera persona de la Trinidad. Es una influencia en mi vida. Todos somos influenciados por muchas cosas. Todos escuchamos cosas, quizás oímos a predicadores, oímos a gente que enseña la Biblia, oímos a gente en la televisión, escuchamos música, escuchamos o vemos programas de televisión. Todos somos influenciables. Pero la idea de andar en el Espíritu significa eso, de que tú y yo como cristianos estamos bajo la influencia, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Que nos dejamos guiar por Él, dirigir por Él. Si te fijas ahí en el mismo capítulo 5, pero un poquito más abajo, en el verso 18 Pablo nos habla y nos complementa más la idea de qué es lo que es andar en el Espíritu. Ahí él mismo nos da la interpretación, podríamos decir. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andar en el Espíritu significa eso, significa ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por Él. Y la idea de guiados es eso, es guiar, es conducir, es inducir. Esa es la palabra que Pablo usa en el griego, es guiar, conducir, inducir. También otras traducciones lo ponen como arrastrar, llevar, meter, sacar, traer. Es como que bien amplio. Arrastrar, llevar, meter, sacar, traer. O sea, te mueve, ¿ves? Nos mueve, nos dirige nuestra vida. Y eso lo hace porque Él tiene una voluntad y Él decide cosas en nuestra vida. Él nos impide y nos cierra las puertas y nos libra de cosas. Él nos lleva en otra dirección. Ves a los discípulos en el libro de Hechos que dicen, no, es que el Espíritu Santo no nos dejó y nos cerró las puertas. Y ves cómo el Espíritu Santo era activo en la vida de los discípulos, cerrando puertas, abriendo puertas, impidiendo que vayan o llevándolos a ciertos lugares. Y eso es lo que Él quiere hacer, es básicamente dirigirnos, guiar nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Ves? Cristo nos compró. Y eso significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si tú o yo estás todavía decidiendo qué es lo que haces, estás robándole algo que le pertenece a Dios, que es tu vida. Porque Él nos compró. Entonces Él manda a alguien, a Dios, Espíritu Santo, para estar a nuestro lado y para guiarnos y para que andemos con Él como un compañero que está ahí para realmente llevarnos a vivir esa vida en obediencia a Cristo. ¿Ves? Algo que decíamos, algo muy cierto, que tú y yo a lo mejor enfrentamos todos los días, que es, por un lado sabemos lo que tenemos que hacer, pero por el otro lado no tenemos la fuerza para hacerlo, ¿ves? Por un lado sabemos lo que la Biblia nos dice, pero por otro lado nos enfrentamos a la realidad de que por más que quiera, a veces es imposible hacerlo, ¿ves? Por eso le necesitamos. Por eso Jesús sabía de que los discípulos necesitaban no algo, sino que alguien que realmente los llevara a poner en práctica lo que ellos aprendieron por 3 años y medio de Jesús. ¿Ves? Jesús fue el mejor maestro que ellos pudieron tener. El problema no era una mala enseñanza, como a veces hay hoy en día. No era una mala enseñanza. Tampoco el problema era un mal ejemplo, porque en Jesús tuvieron el mejor ejemplo de todos. Y Judas también lo tuvo. A pesar de buenos ejemplos y buenas enseñanzas, siempre hay alguien que decide hacer lo contrario. ¿Ves? Pero la cosa es que a pesar de la buena enseñanza, que es importante, y del buen ejemplo, que es muy importante, necesitamos a alguien o algo que nos lleve a vivir eso, ¿ves? A conectar la doctrina o la teoría con la práctica. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el que nos lleva a realmente hacer las cosas. Y eso ocurre cuando estamos en comunión con Él, cuando nos dejamos guiar por Él. Cuando vemos y dejamos que la Biblia nos enseñe. ¿Se acuerdan lo que leíamos o estudiamos? No sé si fue el miércoles pasado. Que decíamos de que Él, una de las cosas que hace es nos convence de pecado. Nos habla, ¿ves? Ocupa las palabras de Jesús, ocupa las palabras de la Biblia para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. También dice Jesús más adelante en Juan 16 que el Espíritu Santo va a venir a enseñarnos. Entonces el Espíritu Santo hace un montón de cosas que básicamente es referirnos siempre a Cristo, ¿ves? El Espíritu Santo no quiere ser el protagonista. Él quiere pasar desapercibido, en el sentido en que la gente no voltea a verlo a Él como el protagonista, sino que el protagonista donde está el Espíritu Santo es Jesucristo. Porque el Espíritu Santo apunta a Jesús. Entonces, aquí Pablo dice, mira, andar en el Espíritu, no es si quieren, no es a ver si cuando
cuando gusten, es como un mandato, es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es importante el orden, yo creo. No dice como que habla de la carne primero y después del Espíritu. No dice Pablo, no anden en los deseos de la carne, si no el Espíritu Santo no va a venir. No dice eso. Dice que tenemos que andar en el Espíritu y como consecuencia no satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces, ese es el orden. ¿Por qué a veces batallamos tanto con nuestra carne? ¿Por qué a veces nuestra carne nos gobierna, nos controla? Es porque no estamos andando en el Espíritu. ¿Ves? ¿Cómo se ve a alguien que anduvo en el Espíritu? Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de una persona que anduvo en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Él entra en la sinagoga? Lo vimos unos domingos atrás. Dice que abre el libro, el rollo, y leyó ahí en Isaías. Dice que Él fue ungido, y habla esa cita de que Él fue ungido para anunciar las buenas nuevas y todo eso. Y habla de cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre el Mesías. Y ahí tú ves lo que una persona llena del Espíritu Santo hace. Es Jesús. Hacer lo que Jesús hizo. Traer buenas nuevas. Ahora, en nuestra vida, y eso lo enfrentamos todos los días, hay una batalla feroz que ocurre. Hay una batalla feroz que ocurre. Y eso es lo que dice ahí en Gálatas 5:17. Fíjate lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ves? Hay una batalla feroz que ocurre en la vida de un cristiano, en tu vida. Y dice que hay cosas que están en contra. Por un lado, la carne está en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y es interesante el orden en el cual lo pone Pablo. Primero dice que es la carne la que está en contra del Espíritu. Y siempre va a ser así. La carne siempre es agresiva, siempre es hostil, siempre no quiere saber nada de las cosas de Dios. No esperes que tu carne te diga, sí, vamos a orar hoy. No, tu carne nunca va a querer orar. Por eso no tienes que dejarte guiar por si tienes ganas o no. Porque tu carne jamás va a tener ganas de orar. Jamás va a tener ganas de leer la Biblia. Jamás. No esperes o no te fortalezcas en tu carne. Tu carne no tiene arreglo, ¿ves? Todavía. Eso Dios lo va a tratar cuando nos dé nuevo cuerpo, cuando estemos en el cielo. Entonces, aquí es la carne agresiva con las cosas del Espíritu. Es una batalla intensa la que enfrentamos todos los días. Y está opuesto, dice, se oponen. Y la idea que usa Pablo ahí de oponerse es la palabra que es adversario. ¿Ves? La carne es un adversario a las cosas del Espíritu. Y el Espíritu es un adversario de la carne. Se oponen entre sí. Carne contra Espíritu y Espíritu contra carne. Ahora, en una persona que es incrédula o que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana, por decirlo de alguna manera, no hay ninguna batalla. ¿Ves? Esa persona dice la Biblia que está espiritualmente muerto, que está gobernado y controlado por el pecado, es esclavo del pecado. Por lo tanto, esta batalla no ocurre. Quizás lo que ocurre en una persona es remordimiento o culpabilidad, un montón de cosas, pero básicamente no puede hacer nada al respecto, porque tiene que ser liberado por Cristo, ¿ves? Y eso ocurre cuando hay arrepentimiento y cuando venimos a Jesús y Él nos salva. Pero en un cristiano, con tu conversión o con mi conversión, esto es a veces donde nos confundimos. Con mi conversión, los deseos de la carne no desaparecen. Nos encantaría que desaparecieran, pero no desaparecen. Los deseos de la carne siguen estando ahí. ¿Ves? Lo que ocurre es que Dios nos da nuevos deseos. Nuevos deseos. Dios nos da una nueva naturaleza. El Antiguo Testamento habla de que dice que Dios nos va a dar un corazón de carne, ya no un corazón de piedra. Entonces, Dios nos da una nueva naturaleza. ¿Ves? La carne, nuestra vieja naturaleza caída y pecaminosa, esa no se puede arreglar. Dios no trata con esas cosas. Dios no trata con la carne. Lo que Él hace, Él nos da vida espiritualmente, nos da de su espíritu para que sea el espíritu el que conquiste a la carne. No, Él no va a quitar la carne todavía. ¿Ves? Eso va a ocurrir cuando seamos glorificados y cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos en esta tierra, en este planeta, vamos a tener esa realidad que enfrentarla. Y chíspales, un montón de veces, ay Señor, por favor, ¿por qué esos deseos siguen ahí? Y es la carne, porque sigue estando presente.
Pero ahora como cristianos no estamos indefensos, ¿ves? No tenemos por qué ser prisioneros y volver a eso de lo cual Jesús nos liberó, muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Un cristiano, tú, yo, al vivir una vida, como dice ahí, andando en el Espíritu, al caminar en comunión con Él, y al dejar que Él transforme y cambie mi vida, es el Espíritu de Dios el que va a conquistar a la carne. ¿Ves? Él nos va a transformar, Él nos va a hacer cada día más como Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y ese cambio lo hace el Espíritu Santo. Nos va cambiando, nos va transformando. Los deseos de la carne no desaparecen, pero el hombre espiritual se va fortaleciendo. ¿Para qué? Para que ya no hagamos conformar los deseos de la carne, sino que caminemos en el Espíritu y honremos y glorifiquemos a Dios. Entonces, la respuesta a la carne no es hacer desaparecer a la carne. Eso no va a ocurrir en este mundo. La respuesta a la carne es estar lleno del Espíritu. Esa es la respuesta. Esa es la solución. Entonces, a veces decimos, Señor, por favor, saca estas cosas de mí. No las va a sacar porque es tu carne, ¿ves? Lo que Él quiere es que tú y yo te fortalezcas en el Espíritu. Que confíes en Él. Que te rindas a su dirección. Que te dejes guiar por Él. ¿Ves? Vemos a Pedro, un hombre que era impulsivo, que era carnal, como nosotros, un hombre que pues era bueno para hablar y todo, y tenía una personalidad quizás avasallante, pero se quedó corto, ¿ves? Por confiar en su carne. Dijo, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús, yo aunque todos te nieguen, yo no. Y se vio enfrentado a la prueba y ¡pum!, falló, ¿ves? Su carne no le alcanzó. Porque su carne era así, era caída. Entonces, la respuesta a nuestra carne es ser lleno del Espíritu Santo. Es dejar que Dios haga esa obra. Ahora, aquí del 18 del 19 al 21 lo vamos a leer rápido, porque ese no es el enfoque. Pero por un lado, Pablo aquí habla de las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice, eso de manifiestas, dice, quiere decir, son muy evidentes, son muy visibles. Son muy públicas, muy notorias lo que son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Las primeras, si te fijas, quizás primeras 4, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, tienen que ver con una connotación sexual, inmoral. Adulterio es el pecado sexual estando casado con otra persona que no es tu esposa. La fornicación es el pecado sexual estando soltero. La inmundicia, la idea es de impureza, pero todo enfocado y el contexto es una connotación sexual impura. Y la idea de lascivia, la palabra como se busca en el original, habla de un poco como de un libertinaje sexual. Eso es lascivia. Por otro lado, después dice idolatría. Y la idolatría es adorar cualquier cosa que no es Dios. O sea, es que algo o alguien que no es Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Y somos buenos para quizás condenar y criticar a otras religiones, pero ¿sabes qué? Todos tenemos nuestros pequeños ídolos. Nuestros pequeños dioses, que creemos que no son importantes, pero no podemos vivir sin ellos. Entonces puede ser cualquier cosa, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser otra persona que está ahí y toda tu vida gira en torno a eso. Eso es idolatría, es un pecado. Después dice hechicerías, y es interesante la palabra hechicería, tiene que ver con ocultismo, pero la palabra que Pablo usa también en el original es farmaquía, donde viene la palabra farmacia, o viene fármaco. Y la idea que Pablo está diciendo, y es lo que a veces vemos, es que siempre en el ocultismo está relacionado con drogas. Hay drogas involucradas. Entonces la gente dice, oye, es que en la Biblia no aparece en ninguna parte que las drogas son pecados. Sí, la palabra hechicería es fármaco, es una droga ilícita, es pecaminosa. Esas son las obras de la carne. Después dice, fíjate en la lista, es interesante la porción que viene ahora. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Puras cosas que uno podría decir, pues no son tan graves. Pero están en la misma lista que un homicida, que borracheras, que orgías, que fornicación y todo eso.
No importa si tengo celos, no importa si tengo la tendencia a airarme, no importa si soy un poco bueno para los pleitos. Aparece en la misma lista, ¿ves? Es igual de grave. Es igual de grave. La enemistad quiere decir hostilidad o oposición. Pleitos quiere decir pelea, lucha, contención, contienda, pleito. Celos habla de ese ardor, de esa envidia que sentimos a veces. Iras habla de furor, de ardor. Contiendas de exasperar, de contención, de intrigas. Disensiones habla de levantamiento, de controversia, de revueltas, de división. Herejías, interesante, herejías va más que nada con el grupo de pleitos, porque habla de herejía, la idea de herejía en el original es desunión y tiene que ver con sectas. Uno siempre asocia herejías con una secta, pero piensa en la idea de secta. La secta, ¿qué es lo que hace? Se divide y se separa, ¿ves? Es desunión. Esa es la idea de herejía. Es alguien que causa división y que se separa para ir tras una mentira. Cuando el grupo se divide en partes. Y está en la lista, ¿ves? Dicen, no, pues yo no tengo problemas con hechicerías, pero con celos. Está en la misma lista, ¿ves? Después dice envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso está muy, muy claro. Pero ahora fíjate, esto es lo importante. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo importante aquí es eso, practican. Eso es lo importante en esta lista. ¿Ves? En la Biblia jamás se nos dice, como a veces erróneamente algunos han enseñado, quieren enseñar, de que una vez de que eres cristiano jamás vuelves a pecar. La Biblia dice, Juan dice que si decimos que no hemos pecado somos mentirosos. La verdad no permanece en nosotros. Pero mismo Juan, en 1 Juan, dice que hay una diferencia entre pecar y otra cosa es permanecer en pecado o practicar el pecado. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Los que practican tales cosas, esa lista. La idea de practicar lo que quiere decir es desempeñar repetida y o habitualmente eso que está arriba. Si yo estoy desempeñando repetida y habitualmente, si esto es una práctica común y corriente, yo soy eso, son obras de la carne. Y eso probablemente quiera decir de que quizás yo no he nacido de nuevo, tú no has nacido de nuevo. No, el Evangelio no ha caído en tu corazón y no ha habido un cambio genuino y verdadero. El poder del Evangelio no te ha transformado. Porque cuando hay un nuevo nacimiento, cuando el Evangelio cae de verdad y nos arrepentimos, pues Dios cambia nuestra vida. ¿Ves? No quiere decir de que nunca más vamos a pecar. No, la Biblia jamás nos promete eso. Pero nuestro patrón, nuestra conducta de siempre estar preso o prisionero de algo, Dios nos hace libre de eso. ¿Ves? Ya no practicamos esas cosas, ya no son habituales en nosotros de todos los días. Y fíjate un poco en la lista, la idea de las obras de la carne y después los frutos del Espíritu. Básicamente podríamos decir que lo que está arriba, las obras de la carne, todo eso ocurre por falta de amor. Falta de amor. Amor a Dios y amor a tu prójimo. Jesús dijo que los mandamientos se resumían en dos grandes cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y tú ves la lista de las obras de la carne y todo tiene que ver con falta de amor a Dios y falta de amor a tu prójimo. Ahora, la lista que viene después, que son los frutos del Espíritu, también todo tiene que ver con el amor. Amor a Dios y amor a tu prójimo. Ahora, fíjate el verso donde leímos. Dice, más el fruto, verso 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es interesante porque hace un contraste. Por un lado dice las obras, o sea, es plural, son muchas las obras de la carne. Pero por otro lado, lo del Espíritu es fruto. Y dice, el fruto es. No es frutos y no es son. ¿Ves? Lo que Pablo está diciendo aquí, que es un fruto. No son muchos frutos. ¿Ves? Tú ves la lista y dice, son muchos frutos porque es amor, gozo, paz, paciencia. Son muchos frutos diferentes. Y no. Dice, el fruto singular es singular. ¿Y cuál es el fruto? ¿Qué entendemos por fruto? El fruto, lo anoté aquí, lo quise anotar, dice, el fruto se origina o viene de algo. El fruto es un efecto de o un resultado de. Para que haya fruto, algo debe de haber sido primero ¿qué?
sembrado. Para que haya fruto, algo tiene que ser sembrado primero. Para que haya fruto en tu vida, en mi vida, el Evangelio tiene que haber sido sembrado primeramente en mi corazón, en tu corazón. Y cuando ha sido sembrado y cae en buena tierra, como dice Jesús, y viene todo y crece, da fruto, ¿ves? Da fruto. Pero para dar fruto tiene que algo haber sido sembrado primeramente en nuestra vida. Y otra cosa, el fruto no es instantáneo. El fruto es un proceso. ¿Ves? A veces nosotros somos súper impacientes y queremos que la gente cambie así como que sea santo de un día para otro. Y eso no va a ocurrir. Porque eso es un proceso, ¿ves? Estos frutos no son de un día para otro. ¿Ves? Primero el Evangelio fue sembrado en tu corazón, en mi corazón, y nos cayó el 20, y híjole, estábamos bien lejos de Dios, pero nos perdonó Dios porque nos amó y todo, y nos llamó, y empieza a transformarnos, y empieza a santificarte, que es lo que viene después de la salvación, santificación, ¿ves? La salvación es Dios te saca del mundo, la santificación es Dios saca al mundo de ti. Entonces, esa transformación, este fruto empieza a darse poco a poco. Es un proceso, ¿ves? No es un evento, es un proceso. No es inmediato. Ahora, ¿de qué también te habla el fruto? El fruto te habla de que el fruto es algo natural, vaya. No es algo forzado. O sea, no está ahí, no sé, la manzana como que, ay, voy a salir. No, la manzana sale sola, ¿ves? No está como que pensando positivo de que sí voy a salir este verano. El fruto sale natural, espontáneo, no es forzado. También el fruto es una evidencia de algo. ¿Sabes de qué? El fruto es una evidencia de que hay vida. Cuando no hay fruto, eso está muriendo o está por morir. Cuando no hay fruto, habla de vida. Ahora, el fruto, volviendo a nuestra vida y a los frutos del Espíritu, o al fruto del Espíritu más bien, es algo que el Espíritu Santo hace y produce en ti y en mí. Es algo que enteramente Él tiene que ver en esto. Tener al Espíritu Santo consiste en eso, consiste en esto, en lo que Pablo aquí acaba de decir. ¿Ves? Tener al Espíritu en nuestra vida, eso es lo que va a provocar. Esto es lo que se va a manifestar, esto es lo que vamos a empezar a producir, esto es lo que la gente va a empezar a ver, esto es lo que yo voy a empezar a ver en mi vida. Tú ves a una persona que está caminando con Dios y vas a empezar a ver estos atributos. Y cada vez van a ser más evidentes y quizás más fáciles de identificar. Tú ves una persona que no está permaneciendo en Jesús y no vas a ver nada de esto. Vas a ver la lista anterior. Es una evidencia. ¿Ves? Jesús dijo que por los frutos vamos a conocer ¿qué? Al árbol. Entonces, por lo que se ve en nuestra vida, por los frutos que damos, podemos decir, este es esto. O sea, no le vamos a pedir manzanas al naranjo, o sea. Entonces, ¿cuál es el fruto? Esa es la pregunta, porque Pablo habla del fruto. ¿Sabes cuál es el fruto? El fruto es amor. Ese es el fruto. Es el primero que está en la lista. Es el amor. La evidencia de que tú y yo hemos nacido de nuevo es que tenemos al Espíritu Santo. Y la evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo es que tú tienes el amor de Dios en tu vida. Ese es el fruto. A veces las personas, dependiendo de qué tipo de trasfondo tengas, religioso, te pueden decir, no, la evidencia de que tienes al Espíritu Santo es de que hablas en lenguas. Y en el libro de Hechos ves que personas que recibieron al Espíritu hablaron en lenguas, sí. Pero también ves a otros que no hablaron en lenguas. Algunos ni siquiera tenían la menor idea del Espíritu Santo. En Hechos también. La evidencia de que tú y yo tenemos al Espíritu es el fruto que Él provoca en nosotros. Y el fruto es el amor. Y todo lo que viene después es cómo se ve el amor. ¿Ves? Es como ver el amor en diferentes ángulos. ¿Cómo se manifiesta? El amor pues se manifiesta con todas estas cosas que Pablo aquí dice. Entonces, es el amor de Dios. El amor de Dios en tu vida. Mira, vamos a 1 Juan 4, 7 al 8. 1 Juan 4, 7 al 8. Juan, el hijo del trueno, ¿ok? El hijo del trueno escribe estas cosas. 1 Juan 4, 7 al 8.
O sea, Juan debe haber tenido un carácter cuando lo llamó Jesús. Primera de Juan 4, 7 al 8. ¿Ya están ahí? Dice así. Primera Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primero dice que el amor es algo que es de Dios. El amor no es del hombre. ¿Ves? A la gente dice, no, que somos buenos. En el fondo el hombre es bueno. La Biblia dice que en el fondo el hombre es malo. ¿Ves? Nacimos caídos. No hay nada de bueno en el hombre. Estamos separados de Dios. Pero por otra parte, Juan dice que el amor es de Dios, ¿ves? Dios es amor. Entonces el amor es algo que es de Él, que le pertenece a Él, que Él es eso, que Él da eso también. Y fíjate, todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, para amar como la Biblia quiere que tú ames, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haber nacido de Dios. O sea, nacer de nuevo. Si agarramos la onda, ¿verdad? Entonces, para amar como Dios quiere que amemos, tenemos que nacer de Dios. Y eso ocurre cuando creemos en Jesús. De verdad, nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Entonces, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y no solamente nace de Dios, sino que dice, y conoce a Dios. Y el conocimiento que Juan habla no es un conocimiento así como intelectual, así como que lo leí en un libro. Sino que el conocimiento que habla Juan es un conocimiento de experiencia propia. ¿Ves? Yo he experimentado, dice Juan, el amor de Jesús en mi vida. No es un cuento que me contaron. Es realmente yo lo he vivido. ¿Ves? O sea, yo me senté con Jesús. Yo lo vi. Yo estuve con Él. Yo lo vi crucificado. Yo lo vi resucitado. O sea, yo vi el amor de Jesús. El amor de Dios en Jesús. Porque lo conocí. Ahora fíjate el 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Ves? A veces la gente dice, no, que esa persona no ama y no es amoroso. Eso es un síntoma. La falta de amor no es el problema. La falta de amor es un síntoma. El problema es que no conocen a Dios. Ese es el origen del problema. Entonces, la falta de amor se soluciona con conocer, no a alguien, perdón, no a algo, sino que a alguien, a Dios. Entonces, aquí habla Juan y Dios nos dice de que el amor es una consecuencia de haber conocido a Dios. Y cuando el Espíritu Santo está actuando así libremente, activamente en tu vida, el amor va a ser una gran evidencia en ti y en mí. El amor. ¿Cuál es el mandamiento principal? Dijo Jesús, lo que vamos a decir. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Cómo el mundo nos va a conocer que somos sus discípulos? ¿En qué? Si nos amamos unos a otros. A veces el amor es no negociable para Dios. ¿Por qué? Porque es algo que Dios provoca, ¿ves? Es inevitable. Si conoces a Jesús de verdad, inevitablemente te vas a transformar, lo quieras o no, en una persona más amorosa. Eso no lo vas a poder cambiar, ni yo ni tú. Ahora, los griegos, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los griegos usaban un montón de palabras diferentes para amor. A lo mejor ya las has escuchado, algunas definiciones. Y es importante identificarlos porque nosotros usamos la misma palabra amor para un montón de cosas que son bien diferentes. Pues yo amo a mi esposa, amo a mi hijo. El amor que tengo con mi esposa es diferente al amor que tengo por mi hijo, obviamente. Y el amor que les tengo a ustedes es diferente al que le tengo a mi esposa. El amor que tengo por la comida es diferente al que le tengo a mi esposa. Pero usamos a veces la misma palabra para un montón de cosas diferentes, ¿ves? Pero en la Biblia o en el griego, que es lo que nos interesa entender, los griegos tenían diferentes palabras para los diferentes tipos de amor. Entonces cuando ellos hablaban de esto, la gente entendía realmente lo que estaban diciendo. El primero, no el primero, pero uno de los amores quizás más abajo, más básicos, es el amor eros. ¿Ves? Y el amor eros es el amor emocional, el amor de los deseos, esas pasiones. Obviamente de ahí viene la palabra erótico, ¿no? De eros. Pero no solamente tiene esa connotación sexual, sino que eros también son las emociones, son las pasiones. Y los griegos le tenían miedo a ese amor. Porque los griegos decían que ese amor, si lo dejabas fuera de control, te podía dominar y te podía destruir. Después, la otra palabra que los griegos usaban para amor era fileos.
que es el amor fileo, es el amor filial, es el amor de hermanos o hermandad, es el amor de amigos. Es un amor que es recíproco, que tú das, pero también esperas recibir algo, ¿ves? Es recíproco, es hermandad, es el amor o la fraternidad que hay, por ejemplo, en un batallón de soldados. O sea, son hermanos de guerra, de lucha. O sea, yo confío en ti, tú confías en mí, es recíproco. Ese es el amor fileo. El otro tipo de amor es estorge, con G de gato, estorge. Y es el amor que tienen los padres para sus hijos, sobre todo una mamá para sus hijos. Ese es otro tipo de amor, diferente. Pero el amor que está arriba, por sobre todas las cosas, es el amor ágape. Ágape. Y ese amor es un amor con sacrificio, un amor desinteresado. Y esa es la palabra que aparece a lo largo del Nuevo Testamento. Esa es la manera en que Dios nos amó, esa es la manera en que Jesús nos amó, esa es la manera en que Jesús espera que nos amemos unos a otros. Es un amor más radical. No es cualquier tipo de amor. El amor ágape es, yo te amo a ti porque te elegí y porque lo decidí. O sea, tú no tienes nada que ver aquí. Ese es el amor ágape. Entonces, así nos amó Dios. A veces la gente dice, oye, ¿por qué me habrá amado Dios? ¿Qué vio Dios en mí? Que no vio nada. Dios te amó porque Él decidió amarte nada más. Porque Él te eligió. No, seguramente algo bueno vio en mí que me hizo elegible. Pues no. El amor ágape no tiene nada que ver con la persona que es amada, sino que tiene todo que ver con el que decide amar. Es una decisión. Es una decisión amar así. Y el que ama, ama independientemente de lo que reciba o del resultado que haya. Es yo te amo así, independientemente de lo que tú decidas hacer con el amor con que yo te amo. Así nos ama Dios. ¿Y sabes qué? Ese amor le costó la vida a Jesús. Amar así. Y Jesús le dijo, ese es el amor que se tienen entre amigos, ¿ves? Uno que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Primera de Juan, no es necesario que vayan, yo se los leo. Primera Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ponte a pensar en el amor que nos dio, dice Juan. O sea, medita en el amor que el Padre nos dio a nosotros. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ves? Este amor es tan grande, tan inmerecido, pero tan increíble que tú puedes decir, por el amor con que Dios me amó y nos amó, podemos decir, yo soy un hijo de Dios. Ese es el amor. Ahora, dices, ok, pues es amor de Jesús para nosotros, pero también es el amor que debe de haber entre nosotros. Juan 13:34, y no lo busques, pero anótalo si puedes. A lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero es bueno no olvidarlo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. No dice una sugerencia nueva te doy. Un mandamiento, ¿ves? Esto es no negociable. No es si quieres o si... No. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ok, ya, pues sí, nos vamos a amar, somos hermanos, ¿no? Los discípulos están escuchando. Pero aquí donde va la vara alta, ¿no? Dice, como yo os he amado. Oh, ya no me gustó. Como yo os he amado. También os améis unos a otros. ¿Ves? Entonces, este amor no es así como tú quieres. O como yo quiero. Este amor que Jesús quiere que nosotros como discípulos tengamos, es el mismo amor con el cual Él nos amó a nosotros. ¿Ves? Estamos en serios problemas. ¿Tú piensas de que eres buena onda con tu hermano porque hace ciertas cosas? Esa buena onda no alcanza a veces para el amor, ni siquiera a veces fileo. Es un mandamiento. Ahora, ¿cómo le haces para...? Ok, es una verdad teológica, ¿ves? Eso es la neta. Pero ¿cómo lo transfieres a la vida real? ¿Cómo haces la conexión entre lo que Jesús pide que hagamos y lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida real? Es ahí donde entra el Espíritu Santo. ¿Ves? Ese es el fruto que Él va a formar y va a poner en ti. El fruto del Espíritu dice que es amor, el amor ágape. Después dice gozo. Gozo es alegría, es deleite, es contentamiento, es satisfacción. ¿Ves? Todos andamos en busca de la felicidad. El que diga que no es un mentiroso.
Todos queremos ser felices. La gente busca la felicidad en su trabajo, busca la felicidad en el dinero, busca la felicidad en los bienes materiales. Todos andamos buscando felicidad. Pero Dios no, en ninguna parte tú encuentras que Dios nos quiera hacer felices en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Lo que Dios quiere hacernos es darnos gozo, que es diferente. ¿Ves? La felicidad depende de lo que tú tienes, de lo que puedas acumular. O sea, tú haces algo para obtener y dices, ok, si lo tengo esto, voy a ser feliz. Si tengo el iPhone 6 Plus, voy a ser feliz, ¿ves? Porque ya el 5 ya es chiquito. Entonces, cuando lo tenga, voy a ser muy feliz. Va a salir después el 7 y otra vez ahí, pum, vamos a ir todos. Bueno, los que le gustan, ¿no? Pero ponle el nombre que quieras. Pero esa es la felicidad. Tú luchas por obtener algo. Pero el gozo es algo que Dios te da. No es algo que tú luchas por tener. El gozo es algo que Dios nos da. La felicidad depende de una circunstancia. Depende de una circunstancia. Puedes estar muy feliz porque te fue muy bien en tu trabajo. Este mes te pagaron todas tus comisiones. Estás muy feliz y que bueno, Dios te bendiga. Pero el día en que esa circunstancia cambia, dime cómo estás. Estás muy triste. Estoy muy triste. Y claro, es normal. Porque las circunstancias van cambiando. Pero el gozo no está vinculado a ninguna circunstancia. El gozo está vinculado a Jesús. ¿Ves? Es línea directa con Jesús. Ya sea con nosotros. ¿Te acuerdas lo que los ángeles le dijeron a los pastores cuando hicieron la anunciación? Dice, noticias o buenas nuevas de gran gozo. ¿Ves? La buena nueva de gran gozo, ¿cuáles eran? Jesús. Jesús. Esas son las buenas de gran gozo. Y imagínate, no es la buena nueva de gozo, de gran gozo. O sea, es más allá de lo que podemos soportar o comprender. Entonces, gozo. Ahora, mira, vamos rapidito porque Hechos 13. Hechos 13, 52. Vemos Pablo que está en uno de sus viajes misioneros. Y fíjate lo que dice ahí. Hechos 13, 52, perdón. O sea, ellos van a una ciudad y no los recibieron bien y todas las cosas, van en su viaje misionero. Fíjate el 51 y 52. Dice, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de, ¿qué dice ahí? Del gozo y de qué? Y del Espíritu Santo. Están juntos. El gozo y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay gozo en tu vida. Eso es lo que Él trae. Ok, después dice paz. Todos también andamos en búsqueda de paz. Todos queremos tener paz. Paz, hay un montón de canciones sobre la paz y toda la cosa. Todos queremos paz. Pero ¿cómo la gente busca la paz? Quiere buscar la paz a veces ignorando las situaciones que pasan en su vida, ¿ves? Ya, voy a mirar para otra parte, ignorando la realidad. Otros se desconectan de la realidad. ¿Con qué? Con sustancias, con drogas, con alcohol, con lo que sea. Otros quieren imaginarse otra realidad para estar en paz. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque buscamos paz con algo que podemos obtener. Cuando lo tengamos todo, pues voy a estar tranquilo. Cuando tenga esto, voy a estar en paz porque me voy a sentir completo. Como que no me falta nada. Pero ¿sabes qué? Es un error. Jesús dijo que Él nos iba a dar una paz no como el mundo la da. Es Jesús nos da la paz. Es cuando lo tenemos a Él. Cuando su Espíritu está en nosotros que vamos a tener paz. Estoy completo en Jesús. Dice que en Jesús estamos completos, no necesitamos de nada. Todo lo demás es una bendición, son añadiduras. ¿Ves? Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Puedes tener muchas cosas, pero si no lo tienes a Él, no tienes absolutamente nada. Si lo tienes a Él, lo tenemos todo. Tu paz no puede depender de esas cosas, porque el día que no las tengas, ¿cómo vas a estar? Es lo mismo que la felicidad. Vas a estar súper inseguro, intranquilo, porque estás poniendo tu confianza en algo que se te puede ir, ¿ves? A Jesús nunca nadie te lo va a robar. Él no se va, Él no nos abandona. Paciencia. Paciencia quiere decir constancia de ánimo en adversidades. O sea, para que seas paciente tienen que venir las adversidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos gustan las adversidades. De hecho, la palabra paciencia se traduce como longanimidad.
¿Han escuchado esa palabra, longanimidad? ¿Sabes lo que quiere decir longanimidad? Es una palabra en latín. Que tiene que, aquí longanimidad, longa es longus, de largo, y animus, de alma. Y la idea es de que es como que se alarga, se estira, que eres constante, que aguantas el tiempo de prueba largo, extendido. Es constancia en las adversidades. Ahora, dices, claro, las pruebas me hacen a ser paciente, la Biblia lo enseña. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te ayuda a ser paciente con tus hermanos. Ay, ya no aguanto a ese hermano, o no aguanto a esa persona, ya mejor ni la quiero ver. Ay, Señor, te necesito. Él produce eso en nosotros, ¿ves? Paciencia entre nosotros. ¿Te imaginas a Jesús ver así como que los discípulos peleándose entre ellos, discutiendo y toda la cosa? No, sí, necesitan al ayudador, no hay de otra. No necesitan mandarlos a una terapia, a un grupo de ayuda, no necesitan al Espíritu Santo, porque si no se van a andar peleando con medio mundo. Siempre con su aire de grandeza, de que quiero ser el primero. Pero el Espíritu Santo produce eso en ti, paciencia entre nosotros. Las personas difíciles, de hecho, probablemente la persona difícil que está a tu lado, no digo aquí sentado, o a lo mejor, no sé. Pero ¿sabes qué? Esas cosas Dios las permite para mostrarte. Y probablemente Él la trajo a tu lado. Para mostrarte cuánto lo necesitas a Él. De que necesitas de que su Espíritu actúe más intensamente en tu vida. Benignidad. Benignidad quiere decir piadoso, misericordioso. Es el carácter de Jesús esto. Benignidad la idea es de vencer el mal con el bien, como dice Romanos. No seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Eso es benignidad. Y yo creo que tú y yo lo vivimos cuando sabemos que hay una situación en la cual quizás hemos actuado mal y está el Espíritu Santo ahí trayendo convicción. Es lo que hiciste estuvo mal. Y tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo bueno, tienes que ser benigno. Y ahí está trabajando, ¿no? Qué bueno que esté trabajando. El día que no sientas nada, preocúpate. Benignidad. Bondad. La idea de bondad es como la idea es la inclinación a hacer lo bueno. Ahora, tú sabes que nuestra inclinación es hacer lo malo. Por lo tanto, cuando viene el Espíritu Santo, Él nos da una nueva inclinación. Ahora, nuestra tendencia de un cristiano debe ser una tendencia a hacer lo bueno. No porque esa era nuestra naturaleza. Esa es la vieja naturaleza, es la tendencia a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo contrario, ¿ves? Es algo que es sobrenatural que ocurre en nosotros. Es un atributo de Dios. Dice fe. La fe es convicción, es confianza. Ahí está Hebreos 11:1. La fe no es algo natural en nosotros. ¿Sabes lo que es natural en nosotros? La desconfianza. Eso es natural en ti y en mí. Pero la fe no es natural. Como nada de estas cosas son naturales realmente. Pero no es natural, pero la fe, lo hablamos en el discipulado de los hombres. Yo les decía, la fe no es una secreta emoción, sino es como una manifestación pública de una obediencia a Dios. Tú ves Hebreos 11 y ves que todos esos hombres por la fe hicieron algo, ¿ves? Por la fe este hizo esto, por la fe este fue acá, por la fe, y siempre por la fe te lleva a hacer algo. Es acción. La fe te mueve, no es una emoción. Después dice mansedumbre, quiere decir gentileza, humildad. No es ser pasivo, no es ser menso, ¿ok? Es manso, es diferente. Y es un atributo de Jesús. ¿Y cómo vemos su mansedumbre? Ponte a pensar, estamos estudiando Lucas los domingos. O sea, ves al creador del universo caminando, haciéndose hombre y dejando que un leproso lo toque y tocando a un leproso. ¿Ves? Sentándose con pecadores. Hablando con la gente. Es un mansedumbre. Es poder bajo control. ¿Ves? Tú y yo no tenemos el poder. Pero Él tenía todo el poder. Él hizo todas las cosas, pero lo tenía bajo control. Él se acercaba a la gente. Eso es mansedumbre. Templanza. Templanza es dominio propio. ¿Cuánto necesitamos dominio propio? Todos, ¿verdad? Ahora, no te confunda. Dominio propio no es fuerza de voluntad.
Si yo también nada más tuviese más fuerza de voluntad para aguantar la dieta. La vida cristiana no es como una dieta que vas a vencer con tu fuerza de voluntad. ¿Ok? Dominio propio no es fuerza de voluntad. Tu mejor esfuerzo no alcanza, ni el mío tampoco. Ahí está Pedro otra vez. Y tú sabes que tu mejor esfuerzo no es suficiente, porque ¿cuántas veces hemos tratado de hacer las cosas y cambiar en nuestro propio esfuerzo y cómo nos ha ido? Pues mal. Pero el dominio propio es algo que Dios provoca en nosotros. Dios pone en ti. Dios pone en mí. No podemos hacerlo nosotros, ¿ves? Es algo que Él tiene que hacer. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, para terminar, dice, ok, estos son los frutos. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a Juan 15. Juan 15. Juan 15. Vamos a leer del 1 al 5. Juan 15, 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ves? Jesús es la vid, dice, que es donde debemos de permanecer. El Padre, dice Jesús, que es el labrador. ¿Qué es lo que hace el labrador? El labrador siembra, pero el labrador también limpia. Limpia la vid, limpia ahí el viñedo. Nosotros, ¿quiénes somos? Los pámpanos. ¿Y qué es lo único que el pámpano tiene que hacer? Es la palabra que se repite a lo largo de todo el capítulo 15. Es permanecer. ¿Ves? El pámpano no está ni preocupado de crecer, no está preocupado de ninguna otra cosa. El pámpano solo está preocupado de permanecer pegado a la vid. Y eso es lo que tienes que hacer, lo que yo debo de hacer. Permanecer alrededor de Jesús. ¿Ves? Estar unido a Jesús. Cuando tú estés unido, cuando permanezcas unido. ¿Ves? A veces la gente dice, no, es que yo antes iba a la iglesia, yo antes hacía esto. Es que el antes no es importante. Es dónde estás permaneciendo hoy. ¿Ves? El pasado ya pasó. El futuro pues viene por delante, pero el hoy. ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿Estás unido a Jesús? Porque solo unido a Jesús van a venir los frutos, ¿ves? Es esa conexión con Jesús y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, cambiándonos. Pero tú y yo lo único que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Permanecer en Él. ¿Y cómo ese fruto va a ser producido? Lo acabamos de ver. El Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo va a conquistar tu carne, no tú. Tú tienes que vivir rendido al Espíritu Santo. Él va a conquistar la carne. Y es un proceso, ¿ok? Que está ocurriendo en tu vida hoy. Y como ves, hablando de Juan, solo el Espíritu Santo puede cambiar a un hijo del trueno en un discípulo amado. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y eso es lo que Jesús y lo que su Espíritu quiere hacer en ti y en mí.